Usted sabe que luego de lo que pasó en Rosario, con el accidente que explotó el edificio, a raíz de una fuga de gas, mucha gente se ha empezado a preocupar sobre si el gas es o no un elemento seguro. Hemos invitado al ingeniero Eduardo Rodari, porque es una persona que lleva casi 30 años trabajando con el gas, que ha hecho obras en muchas provincias, tiene más de 120 horas en San Juan, más cerca de 30 obras fuera de San Juan. Y queríamos preguntarle cuál es la seguridad que tiene quien vive dentro de un complejo o quien vive en una casa sobre la utilización del gas y qué precauciones tiene que tener, además de que nos cuente un poco qué es lo que puede haber pasado en Rosario. Ingeniero Eduardo Rodari, ¿cómo le va? Bienvenido a Media Mañana, un gusto tenerlo. Buenos días. ¿Cómo anda usted? Bien, agradecido por la invitación y bueno, trataré de aportar 33 años de experiencia exclusivamente en gas. De acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que puede haber pasado en Rosario? En Rosario, evidentemente todo está manejado entre el que operó la planta reguladora, lo que le dice al juez y lo que pueden captar los medios. Pero en realidad, para que se produzca una fuga de esta envergadura, primero hablemos de la fuga y después vemos la circunstancia de por qué se fue dentro del edificio. La fuga se produjo evidentemente por una rotura en la parte de cañería que tiene 1,5 kilos de presión. Para que ustedes tengan una idea, una hornalla funciona a 20 gramos de presión, que ustedes la sienten cómo sale el gas cuando la abren, y del otro lado del regulador hacia la calle tiene 1.500 gramos, es decir, 75 veces más de presión que lo que sale en una hornalla. Así que es importantísimo si se produce una rotura con ese tipo de presión. Ahora, ¿y no existen medidas previas tendientes a que no se provoquen este resultado? Es que el matriculado ingresa a un gabinete que él no construyó, que está construido, no sé si hace 40 años, no sé el estado de los materiales, si el que hizo la instalación en su momento la dejó al borde de la rotura en aquella época y cuando fue a operar otro se comió el garrón de que se le descogotó el caño, porque acá un caño no se descogota con un simple manejar. Acá hay algo que evidentemente las pericias van a arrojar, pero que se haya fugado 1,5 kilos de presión y digan que se rompió el regulador, no es cierto, porque el regulador se puede romper. Bien. Pero si el matriculado está enfrente del gabinete, tiene antes del regulador una llave de corte. Además, en ese tipo de edificios se exige doble regulación. Es decir, que cada regulador tiene una válvula antes y una válvula después. ¿Eso es una práctica que se usa o es una práctica que está reglamentada? Está reglamentada y a su vez hay una válvula general que es la que dejó la empresa que construyó la red e ingresó dentro del gabinete con la supervisión en ese momento de Gas del Estado, si fue antes del 92. La explosión se ha provocado de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por el daño que ha provocado, ¿no es cierto? Ha sido impresionante. Primero hay que explicar que el gas pesa la mitad, un poquito más de la mitad del aire, por lo tanto inmediatamente se va a los niveles superiores. Por lo tanto a nivel inferior el gas no estaba, a no ser que comience a acumularse por semejante volumen que estaba saliendo por la presión. Pero ahí debe haberse conjugado la dirección del viento, que el viento lo metió dentro del edificio. Que el viento lo hubiera llevado para otro lado y lo hubiera expulsado. Las corrientes dentro del edificio, ¿dónde están? En las escaleras y en el ascensor. ¿Y cuándo se puede prender fuego esa tremenda masa de gas? Esa tremenda masa de gas se prende de fuego en la periferia de la nube que se forma. No la vemos a la nube, pero es una nube de gas. Ustedes lo pueden observar cómo hacen para encender una cocina. Cuando ustedes abren la llave de la cocina y demoran en largar el chispero, no enciende. Tiene que volver a cerrar la llave porque se acumuló mucho gas. El punto de encendido es 5% de gas y 95% de aire. Por lo tanto, si usted dentro de una masa de ese escape prende un fósforo, no hay oxígeno, se le apagó el fósforo. Si hubiera prendido fuego el gas abajo, apenas abrió la llave, ¿qué hubiera pasado? Y se hubiera quemado el gasista y alguno que esté abajo y se hubiera salvado el edificio.
El edificio no hubiera explotado en ese No, caso. señor, el edificio, lo que pasa es que el gas fue por los canales va buscando la parte más fácil, va buscando el ascenso hacia arriba. A campo traviesa hay una pérdida y no hay problema, porque el gas se va hacia arriba. Pero ahí se ha conjugado una corriente de aire. Por ejemplo, Galería Estornel, si nosotros tenemos un gabinete de gas en las puertas de la calle Santa Fe y se produce este mismo siniestro, el viento predominante de San Juan es sur. Sí. Parte se va arriba y parte me lo mete por la galería. Y luego entra por las escaleras y agarra por los ascensores porque el gas está buscando la parte más Ahora, fácil. ¿esto implica que el gas es un elemento seguro o no? El gas es un elemento seguro en la medida que se respeten las normas. Y en Argas, o en el caso acá, la entidad que tiene a su cargo controlar el gas, ¿hacen respetar las normas? Totalmente. En la época, yo recuerdo cuando trabajábamos en la época de gas del Estado, era un poco más Laxo. light. Desde que se privatizó y apareció el ente regulador de gas, el control es mucho más estricto sobre las distribuidoras. Hoy, usted hace una instalación interna en una casa y si no va el inspector, usted no puede tapar cañería, debe verificar que todos los elementos utilizados sean aprobados, que vienen con una estampillita. Ahora, usted, de acuerdo a su experiencia, hoy las vivietas, ¿se pueden considerar seguras o habría que hacer revisión de muchos de estos que han utilizado tal vez elementos que se usaban hace 40 o 50 años? No, es que ahí se conjugan dos factores. Acá la transgresión a las normas no son de los matriculados que hacen las cosas mal, sino son de los habitantes de las casitas que hacen una ampliación, que hacen un quincho, que ponen un parrillero y llaman a uno que fue ayudante de gasista, que sabe cómo se hacen las roscas, y llegan con el caño hasta el fondo. En un buen día se prende fuego el quincho por una pérdida de gas. ¿Y quién fue el gasista? Un amigo conocido, nunca lo conoces al gasista. Nosotros nos vamos, por eso yo no hago instalaciones internas, porque la instalación interna es una disputa permanente con el propietario que quiere pagar menos y gastar menos. Ahora, ¿cómo sabe un propietario si el matriculado sabe o no? Lo primero que debe exigirle el propietario al matriculado, en base a esta experiencia que acabamos de vivir, es: señor, tráigame el certificado de Ecogas que usted está matriculado. No, un carnet. Hay una boleta de pago que usted paga la matrícula que tributa el año entero. Es una boleta que le dan a todos cuando uno paga la matrícula. Con eso ya usted está habilitado. Y en segundo lugar, no permita que venga a hacerle la instalación a aquel señor o a aquel señor si la matrícula es suya. No, que lo saben hacer, no. Yo lo contraté a usted. Entonces, exigir que a quien han contratado sea el que esté haciéndoles el trabajo. Porque ellos son los habilitados. Se ha discutido mucho el papel del gasista, donde dice que él dijo: rajemos que esto explota. Dijo la verdad. ¿Usted qué hubiera hecho en ese momento? No, yo lo que pasa es que... Usted no se hubiera equivocado. No, fríamente uno puede decir lo que quiera. En ese momento es donde hay que estar en el cuero de la persona. Es lo mismo él sabía que eso es mismo que iba a explotar. Usted dice: no, a mí si me asaltan yo voy a entregar todo, y resulta que cuando el Trabuco reaccionó. Hay que saber cómo se reacciona en el momento. Entonces, ¿él por qué sabía? He traído esta pieza porque esta es la pieza de la discordia. Esta es la llave. Esta es una llave viejísima. ¿Está bien? La he traído porque es de la época. Esta tiene más de 40 años. Nosotros ya lo hemos retirado de una obra. Esta válvula es la válvula que ingresa con el gas a 1500 gramos, 1,5 kilos. Luego ingresa a los reguladores. Todo este tramo, hasta los reguladores, deben ser soldados. La persona que operó con el regulador para sacarlo tiene piezas, yo interpreto que tiene una unión doble para poder, porque esto está fijo y la salida está fija. Entonces, ¿cómo hago para sacar un elemento y cambiarlo? Tengo que tener una unión doble para yo poder desmontar. Se le puede haber roto el regulador, pero yo tengo, antes de entrar, una llave igual que esta. Y a su vez tengo
porque esto sale con una T, y va con una llave abajo y una llave arriba, igual que esta. Cierro esta llave. Luego, no me funcionó la llave mía, cierro la general de la línea, que está dentro del gabinete. Aquí han operado y observe esto. ¿Usted ve esta rosca? Sí. Esta rosca que está acá, yo la voy a sacar y le voy a mostrar cuál es el espesor del caño virgen y cuál es el espesor del caño con la rosca. Con la rosca se reduce 1 milímetro o décimas de milímetro de ambos lados. Si usted esta rosca, por eso que cuando se dice dame un niple de gas o un niple con rosca gas, porque es una rosca troncocónica. En la medida que uno se excede de esto, si yo traigo la rosca para acá, este espesor que quedó ahí, lo estoy trayendo acá. Ah, está bien, no importa, entra jugado, metele más teflón. Pero quedó fuera de la válvula una reducción de espesor importante. Si yo trabajo con una llave Stilson para aflojar una unión doble que no sé cuánto tiempo hace que está instalada, que está durísima, estoy haciendo trabajar el cuadro con esto. Y con esto, si esto está fijo, aquí se descogotó el caño. Y se provocó la... No hay más válvula. Rajemos porque volamos todo. Y rajó. Y rajó. Ahora, ¿por qué se prendió? Y se fue a prender precisamente en el ascensor. Y alguien, cualquier Una chispazo chispa en la zona donde apenas había entrado un poco de gas, que teníamos un 5%. Ahora, cuando se prendió ahí, la llama vuelve, porque vuelve llama. La llama vuelve al lugar de origen de salida. Bien. Los que convivimos a día, todos convivimos a diario con el gas, lo respetamos, tomamos las medidas adecuadas, entendemos cómo se manipula una cocina, qué cuidados hay que tener cuando se apaga el calefón. No, no lo respetan, nadie lo respeta porque gas, no hay problema, me lo ha hecho un gasista, pero en todas las casas, ¿qué es lo que no se respeta? Y a veces peleamos con los instalados, con los propietarios. Mirá, donde está el calefón, está desplazado de la salida del techo. Ahí hay que poner una salida recta y hay que hacer un caño articulado. No, mira, no voy a poner el calefón. Bueno, está bien no poner el calefón, te habilito la cocina. Cuando volvés al tiempo, ¿qué es lo que hizo? Puso un caño corrugado. Está prohibido. Eduardo. Pero no prohibido porque sí. Hay razones de ahogo en un caño corrugado, porque el caño corrugado es dentado por dentro. Entonces, cuando ingresan los gases, porque ahí están saliendo gases tóxicos, ahí está saliendo que no se puede respirar. La del fuera va rozando en una pared irregular y genera lo mismo que hace el agua cuando te la ven en la seca, que pega en los costados y va haciendo circulitos. Esos circulitos reducen la sección del caño. Y si el caño es más alto, cuando llega arriba se ahoga y los gases vuelven adentro. Entonces tenemos muertos por monóxido de carbono. Y usted vaya a hacerle entender a una persona que gaste 350 o 400 pesos en los caños adecuados si va a una ferretería y le venden un caño por 35 pesos. ¿Te parece, Eduardo, que a partir de la semana que viene empecemos a educar un poco sobre el manejo del gas a la gente? Perfecto, yo me comprometo a traer cómo están hechas muchas instalaciones y cómo deben hacerse. Ojo, nosotros no hacemos instalaciones internas. Está bien, esto no es parte de un negocio, pero sí empezar a educar. Pero cuando a mí me toca hacer una instalación interna a algún amigo, o cuando a mí me toca hacerle una instalación interna a un edificio de gente que estoy comprometida, yo opto por todas las uniones soldadas. Bien. Los matriculados andan con la maquinita, con la roscadora. Si la rosca les arrastró, le ponen más teflón. Es decir, hay una serie de hechos que se producen que los podemos... Que no son accidentes, son siniestros. No, son son transgresiones a la norma. Bien. Si se cumple la norma como está dispuesta, señores, no hay accidente. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. La semana que viene entonces seguimos con este tema. Muy bien, gracias.